Hola de nuevo a todos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría enorme me da tenerlos una vez más aquí, compartiendo este espacio donde desmenuzamos las historias que nos apasionan. Hoy, tal como les prometí, vamos a profundizar aún más en ese enigma que ha mantenido en vilo a los fans del mundo del entretenimiento turco, ese silencio que resuena como una melodía inconclusa, el silencio de Kerem Bürsin y Hande Erçel sobre su amor, un amor que nació entre guiones y se proyectó en la vida real. Como saben, Love is in the Air no fue simplemente una serie, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y unió corazones bajo la bandera del romance, la comedia y las aspiraciones. Pero más allá de la trama adictiva y los personajes entrañables, lo que realmente capturó la atención del público fue la química innegable entre sus protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. La magia que emanaba de sus interacciones era palpable, una chispa que encendió la imaginación de millones y que, para alegría de sus seguidores, pareció saltar de la pantalla a la realidad. Desde el inicio de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Hande y Kerem se propagaron como la pólvora. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto de cariño era analizado con lupa, buscando la confirmación de que lo que veíamos en la ficción era un reflejo de lo que estaba sucediendo detrás de las cámaras. Y efectivamente las señales no tardaron en llegar. Fotos paparazzi en viajes, comentarios sutiles pero reveladores en redes sociales, apariciones públicas donde la complicidad era evidente. Todo parecía indicar que Kerem y Hande estaban viviendo una historia de amor tan apasionante como la de sus personajes. Los fans eufóricos celebraron este romance como un triunfo, como la materialización de un sueño. Los apodaron Anker, crearon fanpages dedicadas exclusivamente a su relación y inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Kerem y Hande en un principio parecían disfrutar de esta ola de amor. Compartían momentos de su vida juntos en sus redes sociales, interactuaban con los fans y en algunas entrevistas hablaban abiertamente de su conexión y del impacto que su relación tenía en sus vidas. Era como si estuvieran viviendo un cuento de hadas moderno, un romance de película que se desarrollaba ante nuestros ojos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y la constante exposición pública comenzaron a cobrar su precio. La relación de Kerem y Hande se convirtió en un objeto de análisis constante, un tema recurrente en la prensa rosa y un foco de atención inagotable para los paparazzi. Cada paso que daban era registrado, cada palabra que decían era interpretada y cada gesto era diseccionado. La intimidad, ese bien tan preciado, se convirtió en un lujo inalcanzable. Los rumores de crisis empezaron a surgir casi tan rápido como había florecido el romance. Se especulaba sobre celos profesionales, diferencias irreconciliables en sus personalidades, agendas incompatibles y la dificultad de mantener una relación sólida bajo la lupa constante de los medios. Aunque al principio la pareja intentó desmentir estas especulaciones, la realidad es que cada vez se les veía menos juntos. Sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas y sus interacciones en redes sociales, más distantes. La llama que había brillado con tanta intensidad parecía estar apagándose. Finalmente llegó la confirmación que muchos temían: Kerem y Hande habían roto. La noticia, como era de esperar, causó una profunda conmoción entre los fans, quienes se sintieron como si hubieran perdido algo muy valioso, como si su propio cuento de hadas se hubiera desmoronado. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, buscando señales que indicaran que todo era un malentendido, una fase temporal. Pero el tiempo fue pasando y la realidad se fue imponiendo con una frialdad implacable. Kerem y Hande seguían caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y evitando cualquier contacto que pudiera reavivar el pasado. Y aquí es donde la historia se torna más enigmática y el silencio se convierte en el protagonista principal. Tras la confirmación de la ruptura, tanto Kerem como Hande optaron por un mutismo absoluto. No hablaron de su relación, no dieron explicaciones sobre las causas de la separación, no respondieron a las preguntas insistentes de los periodistas. Simplemente se centraron en sus respectivos proyectos profesionales y se blindaron ante cualquier intento de intrusión en su vida personal. Este silencio obviamente alimentó aún más las especulaciones y las teorías conspirativas. Se decía de todo, que la ruptura había sido extremadamente dolorosa y que no querían revivir el pasado, que sus representantes les habían aconsejado mantener silencio para proteger su imagen pública, que existían acuerdos de confidencialidad que les impedían hablar de su relación, que habían terminado en malos términos y no querían tener nada que ver el uno con el otro. Las teorías eran infinitas y en muchos casos contradictorias.
Pero la verdad es que nadie excepto Kerem y Hande conoce la verdadera historia, las razones que llevaron a la ruptura y los sentimientos que aún albergan el uno por el otro. ¿Por qué este silencio? Esta es la pregunta que nos hacemos todos. Y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y multifacética. En primer lugar, es fundamental recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Una ruptura amorosa es una experiencia dolorosa para cualquiera, y más aún cuando se ha vivido bajo el escrutinio público, con la presión constante de los medios y la expectativa de los fans. Es comprensible que Kerem y Hande necesiten espacio y tiempo para sanar, para procesar sus emociones y para reconstruir sus vidas después de la tormenta. En segundo lugar, es importante considerar el papel de sus representantes y agentes. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo valioso, y los representantes de Kerem y Hande seguramente les habrán aconsejado mantener un perfil bajo y evitar cualquier declaración que pudiera generar controversia o afectar negativamente a sus carreras. Es posible que hayan llegado a un acuerdo para no hablar de su relación en público, con el objetivo de proteger sus respectivas marcas y evitar dañar su reputación. En tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que existan acuerdos de confidencialidad. Es común que las parejas famosas, especialmente aquellas que trabajan juntas, firmen este tipo de acuerdos al inicio de una relación. Estos acuerdos suelen incluir cláusulas que prohíben hablar de la relación en público, incluso después de la ruptura. El objetivo es proteger la intimidad de ambas partes y evitar que se filtren detalles comprometedores a los medios. Pero, ¿qué significa este silencio para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Esta es la pregunta del millón, la que desvela a los fans y la que mantiene viva la esperanza de un reencuentro. Y la respuesta, como siempre, es incierta y depende de una multitud de factores. Por un lado, la química entre Kerem y Hande es innegable. Esa chispa que vimos en Love is in the Air no es algo que se pueda fingir. Es una conexión profunda que va más allá de la actuación y que sugiere que entre ellos existe un vínculo especial. Además, ambos han expresado en varias ocasiones su admiración y respeto mutuo, tanto a nivel profesional como personal. Esto indica que a pesar de la ruptura, todavía existe un cariño y una valoración mutua. Por otro lado, el tiempo es un factor clave. Con el paso del tiempo, las heridas sanan, las perspectivas cambian y las prioridades se reevalúan. Es posible que con el tiempo Kerem y Hande hayan superado sus diferencias, hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. El hecho de que hayan mantenido el silencio durante todo este tiempo podría interpretarse como una señal de que todavía sienten algo el uno por el otro. Si no fuera así, probablemente habrían hablado abiertamente de su relación y habrían seguido adelante con sus vidas sin mirar atrás. Sin embargo, también hay factores que podrían dificultar una reconciliación. La presión mediática sigue siendo un obstáculo importante. Si Kerem y Hande decidieran volver a estar juntos, tendrían que enfrentarse de nuevo al escrutinio público y a la atención constante de los medios. Esto, como ya hemos visto, puede ser muy difícil de manejar y podría poner en peligro la relación. Además, sus respectivas carreras profesionales están en un momento álgido. Ambos están muy centrados en sus proyectos y tienen agendas muy apretadas. Es posible que les resulte difícil encontrar tiempo para dedicarse el uno al otro y para construir una relación sólida y duradera. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande es un misterio. Nadie sabe lo que pasará. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero, mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus respectivos proyectos. Porque, más allá de su relación personal, Kerem y Hande son dos talentosísimos actores que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y eso es lo que realmente importa. Su talento y su profesionalismo. Kerem Bürsin ha estado muy ocupado con nuevas series y películas, explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad como actor. Hande Erçel, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión y en el mundo de la moda, consolidándose como una de las actrices más populares y reconocidas de Turquía. Ambos han demostrado ser artistas muy comprometidos con su trabajo, que se esfuerzan por ofrecer lo mejor de sí mismos en cada proyecto. Han sabido mantener su profesionalismo a pesar de la presión mediática y las especulaciones sobre su vida personal. Esto es algo que debemos admirar y reconocer. Así que, independientemente de lo que pase con su relación, vamos a seguir apoyando a Kerem y Hande en sus carreras y disfrutando de su talento.
Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación. Pero hasta entonces vamos a respetar su silencio y a dejar que sigan sus propios caminos. En resumen, el silencio de Kerem y Hande sobre su amor es un enigma que ha generado muchas especulaciones y teorías. Aunque no sabemos con certeza lo que pasó entre ellos, podemos deducir que la presión mediática, los acuerdos de confidencialidad y la necesidad de espacio y tiempo para sanar podrían ser algunas de las razones detrás de este silencio. El futuro de la relación es incierto, pero independientemente de lo que pase, debemos seguir apoyando a Kerem y Hande en sus carreras y respetando su decisión de mantener su vida personal en privado. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre el silencio de Kerem y Hande. Recuerden que esta es solo una perspectiva, y que la verdad solo la conocen ellos. Lo importante es respetar su decisión y seguir disfrutando de su talento. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan del silencio de Kerem y Hande? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál es su proyecto favorito de cada uno? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también puedan unirse a la conversación, y lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.